El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Mediodía. Colombia abre frontera con Venezuela y gobierno bolivariano pone obstáculos en 3 puentes. Alerta roja por incendios forestales en la Sierra Nevada de Santa Marta. Más de 800 hectáreas quemadas. Human Rights Watch cuestiona al gobierno colombiano por ascensos de generales implicados en casos de falsos positivos. Informe especial. Estaciones de gasolina al servicio del narcotráfico. Homicidio sin freno en Medellín. Van 103 asesinatos en los primeros 2 meses del año. Exabogado del presidente Donald Trump lo llama racista y estafador ante el Congreso. Trump califica como gran reunión encuentro con mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un. Tensión entre 2 potencias nucleares por ataques aéreos. Cúcuta sigue en la cima de la Liga Águila. Mantiene el invicto después de 7 fechas. Real Madrid y Barcelona definen el primer finalista de la Copa del Rey. Con Luisa Tobo y Gina Acuña. Buenas tardes, bienvenidos a CMI Emisión del Mediodía. Un menor de 2 años recibió quemaduras de 3er grado mientras era cuidado en un jardín comunitario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este hecho llevó al ICBF a cerrar el plantel educativo. Saludamos a nuestra compañera Natalia Dávila, que se encuentra en el occidente de Bogotá. Natalia, ¿qué detalles se conocen? ¿Qué tal, Gina y Luisa? Cordial saludo. Mire, pues el hogar comunitario en donde sufrió las quemaduras el menor de 2 años era beneficiario de los servicios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Lo que nos ha dicho el ICBF es que 14 menores de edad también estaban a cargo de este plantel educativo. Las causas de la quemadura son todavía materia de investigación. Sin embargo, los padres de este menor pueden asegurar que se trataría de una quemadura por una plancha caliente o también por un químico. Lo que sí se sabe hasta el momento es que el menor de edad tuvo que ser sometido a 2 cirugías para la reconstrucción de tejidos en la parte derecha de su abdomen. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención porque la policía acaba de confirmar el hallazgo en un parqueadero de Fontibón al occidente de Bogotá de un narcobús cargado con 160 kilos de cocaína. El vehículo venía desde el Putumayo y pretendía llegar hasta el Golfo de Urabá. Las tareas de inteligencia coordinadas por la policía y con el apoyo de la DEA permitieron hacerle seguimiento a narcobús desde el departamento del Putumayo hasta este parqueadero en la localidad de Fontibón, en el suroccidente de Bogotá. Esta operación afecta directamente a una organización delincuencial denominada La Constru, la cual delinque en el sector de Putumayo y Nariño. Aseguran las autoridades que la droga iba a ser transportada y entregada en turbo, desde donde sería despachada para Centroamérica y desde allí a los mercados de Estados Unidos y Europa. Esta afectación no solamente se hace contra esas estructuras que delinquen desde el sur del país y van hacia el norte, sino que se suman ya a unas incautaciones que ascienden a más de 11.5 toneladas de cocaína incautadas por la DIJÍN Interpol. Los 162 paquetes del alcaloide encontrados en la bodega del narcobús estaban etiquetados con la imagen de una motocicleta. El propietario del vehículo fue capturado. Los puentes fronterizos que comunican a norte de Santander con Venezuela fueron abiertos hoy con restricciones en el paso peatonal. Sin embargo, del lado venezolano, el gobierno instaló contenedores en el puente de Simón Bolívar. Las trochas siguen siendo las aliadas de quienes quieren entrar o salir. Vamos a la frontera con Carlos Salazar para conocer la situación a esta hora en los pasos elevados que unen a Colombia y Venezuela. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Luisa y Gina. Hoy lo novedoso aquí en el puente internacional Simón Bolívar es que han colocado un nuevo container por parte de la Guardia Nacional lleno de arena para bloquear aún más este paso elevado entre los 2 países. Esto provoca que los venezolanos utilicen las trochas para poder llegar hasta Colombia a comprar alimentos y medicamentos. Igual que en el puente de Tiendita, las autoridades venezolanas optaron hoy por bloquear el Simón Bolívar con container y de esta forma no permitir el paso de personas y mucho menos las ayudas humanitarias. La falta de alimentos, medicamentos y elementos básicos para vivir ha hecho que los habitantes del vecino país sigan desafiando las trochas para llegar a Cúcuta. Porque ya no tenía alimento en la casa, le toca a uno bajar, sea por donde sea. El gobierno no se quiere ir y nosotros estamos pasando hambre y mire cómo no, estamos con estas maletas de mercado por esta trocha. La situación por el costo de vida en Venezuela golpea a la mayoría. El puente está cerrado y tenemos que pasar 2 ríos para poder llegar aquí a Colombia a comprar la comida.
Los disturbios y peleas entre el Grupo Resistencia de Venezuela y la Guardia no paran. Los jóvenes de la oposición siguen en Cúcuta en pie de lucha. Bueno, hasta que Nicolás Maduro se vaya de esta maldición, hermano. A que Nicolás Maduro se vaya, por favor. Después del concierto se quedaron en Cúcuta más de 1000 venezolanos que por el cierre de la frontera no pudieron regresar a su país. Hasta hoy Colombia les brindará ayuda. Este punto sale en el día de hoy y quedan con el apoyo de la Casa del Migrante que se encuentra en el sector de La Parada. Defensores de derechos humanos de la vecina nación temen por las retaliaciones que puedan tomar distintos actores en contra de familiares de militares que han dejado su país para buscar refugio en Colombia. No es una situación que si el gobierno de Venezuela arremete, pueden haber focos sociales que también pueden arremeter contra los familiares. Es una cuestión no tanto política, sino a veces filosófica, de creencia. Mientras todo esto ocurre, siguen llegando militares venezolanos pidiendo refugio. La cifra supera los 400. Hace pocos minutos por Ureña, la Guardia permitió el paso de estas 2 personas. Los organismos de socorro de Colombia buscan con sus homólogos de Venezuela que se habilite un canal humanitario para que pasen personas de la tercera edad y los niños al país vecino. La información desde el Puente Internacional Simón Bolívar, Carlos Salazar, CMI, La Noticia. Carlos, gracias, buenas tardes. Y continúa la alerta roja en la Sierra Nevada de Santa Marta por los incendios forestales que se han presentado en las últimas horas. Alrededor de 800 hectáreas de bosque arden en este instante en áreas de parques naturales de la Sierra Nevada en el Cesar. El IDEAM reportó alrededor de 95 focos de calor dentro del Parque Natural Sierra Nevada de Santa Marta y 125 por fuera del área protegida, con la particularidad que la totalidad de estos puntos fueron reportados solamente desde ayer. Luego de una cinematográfica persecución por las principales avenidas de Cali, la policía logró capturar a 2 personas minutos después de haber robado una gran suma de dinero de una entidad bancaria en el sur de esa ciudad. Vamos a Cali con Sebastián Bedoya. Sebastián, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo duró la persecución? Gina, Luisa, televidentes, muy buenas tardes. La persecución duró 10 minutos por las principales vías del sur de Cali. Luego estos abordaron una vía en contravía del sistema de transporte masivo mío. Fue justo ahí cuando la policía los interceptó, cerró su paso y logró la captura de los ladrones. Por aire y tierra fueron perseguidos 2 personas sobre las principales vías de Cali luego de haber robado una entidad bancaria y huir en este vehículo blanco que terminó chocando con una patrulla de la policía tras invadir el carril exclusivo del mío. Con el apoyo de nuestro halcón y las demás patrullas, pues logramos, después de una persecución por las diferentes calles de la ciudad de Cali, reducir el vehículo. Al interior del vehículo iba la mujer que conducía el SPAR y el copiloto que había salido de la entidad bancaria. El arduo seguimiento tardó 10 minutos. En el momento de la captura, a las 2 personas se les decomisó una suma de 15 millones de pesos. La policía descubrió que este vehículo en el que se movilizaban esas 2 personas tenía las placas adulteradas. En otras noticias, 15 días después de haber sido víctima de un atentado sicarial en su contra, rompió el silencio el gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres. Dijo que demandará penalmente a todas las personas que lo han acusado de estar vinculado a actos de corrupción y narcotráfico. El gerente del HIV durante su recuperación señaló que las acusaciones de estar vinculado al narcotráfico y corrupción en el centro asistencial están relacionadas con racismo y sin fundamento, por lo que interpondrá una demanda contra quienes han expresado dichos cuestionamientos. Que lamentablemente en menos de 8 días he recibido 2 atentados, uno que fue contra mi integridad física, contra mi familia, contra todo aquello que se ha, digamos, construido a través del tiempo. No conocemos ni tenemos indicios de los motivos ni las razones. Y el otro, contra toda una población, contra un tema de etnia, un tema de discriminación racial. Sin embargo, para la Liga de Usuarios del HIV, quienes expusieron la denuncia contra Torres, dicen no tener motivos racistas, pero sí en su poder pruebas sobre 15 contratos de investigaciones por actos de corrupción y 2 de presunto lavado de activos.
la falta de transparencia, la falta de selección objetiva del contratista, el uso de rutas bancarias inusuales, la fragmentación de la operación contractual en varias personas jurídicas. Entonces estos son elementos que técnica y objetivamente nos permiten concluir que hay operaciones de lavado de activos. Aunque no fueron revelados los tipos de contratos por ser parte de la reserva investigativa, la Liga de Usuarios espera ser llamada por la Fiscalía para demostrar los hallazgos y dar claridad a esta situación. Hay que resaltar que tanto el conductor como el escolta del gerente del HV también gozan de buen estado de salud y aún permanecen bajo estricta vigilancia médica. A las 12 del mediodía, 11 minutos, vamos a mostrarles a ustedes el momento en que un hombre de 27 años se reencuentra con su familia luego de permanecer 2 horas secuestrado en poder de una organización delincuencial denominada como Banda Local en el puerto de Buenaventura. Según las autoridades, la víctima fue objeto de tortura con choques eléctricos y pedían 20 millones de pesos de recompensa. En otras noticias también del puerto, en las últimas horas se produjo un aparatoso accidente de un camión cuando se movilizaba en el sentido oriente-occidente sobre el puente El Piñal. Chocó aparatosamente, su carga cayó y causó la muerte de 2 personas. Una mujer entre los 20 y 25 años permanece herida y fue recluida a un centro asistencial. Las causas de este siniestro aún son investigadas por las autoridades. Esa es toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia. Sebastián, gracias. Buenas tardes. 2 laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína y 2 más empleados para elaborar pasta de base de coca fueron destruidos por el ejército en la vereda La Secreta, en zona rural del municipio de Corinto, en el norte del Cauca. Según el comando operativo, los laboratorios tenían capacidad para producir más de 2.000 kilos de cocaína, generando un ingreso mensual de 11.000 millones de pesos. Desde estos puntos planeaban el envío de droga hacia Medellín, México y Estados Unidos. En la mira de las autoridades, más de 1.000 estaciones de servicio que estarían siendo utilizadas por el narcotráfico. Un informe de inteligencia conocido por CMI revela un desmesurado incremento de surtidores de gasolina y ACPM cercanas a las zonas de cultivos ilegales en 15 departamentos del país. Informe especial. Las frecuentes incautaciones de combustible en ríos y trochas y que estaban paralizando la producción de cocaína habrían obligado a los narcotraficantes a la instalación de estaciones de servicio en los cascos urbanos más próximos a sus cocinas o laboratorios de procesamiento. De acuerdo al incremento de los cultivos ilícitos que se ha venido dando desde el 2015, también ha incrementado el número de estaciones de servicio. De las 5.439 estaciones registradas en el país, aseguran las autoridades, 1.249 están ubicadas en las zonas donde hay mayor número de hectáreas cultivadas con hoja de coca. De esas 1.249, 829 están en los 7 departamentos donde las hectáreas de ilícitos suben casi que a la par con las estaciones de servicio. Un mapa de riesgo diseñado por organismos de inteligencia y conocido por CMI revela que los departamentos donde más estaciones se han abierto en los últimos años son Nariño con 302 estaciones, Antioquia con 123, Caquetá con 110, Norte de Santander con 108, Putumayo con 98 y Cauca con 88 estaciones de servicio. El caso más crítico se presenta en Tumaco, Nariño, donde hay 20.000 hectáreas sembradas con hoja de coca y hay 78 estaciones de servicio. Tumaco casi que tiene el 62% de las estaciones de servicio de todo el departamento de Nariño. Sorprende que, por ejemplo, se consuma mucho más combustible en Tumaco que en la misma capital del departamento de Nariño. Las investigaciones adelantadas por Inteligencia de Antinarcóticos revelan que de los cerca de 250 millones de galones de combustible comercializados el año pasado en Colombia, al menos 70 millones de galones fueron desviados por el narcotráfico. En promedio, 1 de cada 4 galones es usado para la obtención de cocaína. El desvío desde las estaciones de servicio, digamos que justifican ventas en cantidades muy grandes o superiores, o en pimpinas, o inclusive barriles, y de esta manera llegan a las zonas de producción de cocaína. El informe de inteligencia será presentado a las autoridades para investigar y regular la distribución de combustibles en el país.
Estas son las cuentas para la producción de cocaína. Las autoridades estiman que de 1 hectárea de hoja de coca extraen 1,5 kilos de cocaína y se requieren 60 galones de gasolina o de ACPM. Cifras de la Policía Antinarcóticos en el país afirman que existen 175.000 hectáreas de hoja de coca que produjeron 1.735 toneladas por año. Para esto, los narcotraficantes desviaron a sus laboratorios un promedio de 69 millones de galones de gasolina o aceite de combustible para motor o ACPM, además de otros insumos como cemento, disolventes y ácido sulfúrico por toneladas. Gina. En un ritual de fuego, una niña de la comunidad en Verachamí, de Pueblo Rico, en Risaralda, sufrió quemaduras en su cuerpo, las cuales le provocaron la muerte. Hans Lamprea nos entrega la ampliación de esta noticia. Hans. Buenas tardes. La menor llegó con signos de quemaduras en diferentes partes del cuerpo, así como una avanzada desnutrición, lo que originó su muerte 3 días después de recibir atención médica. La menor de 18 meses de nacida fue trasladada desde el municipio de Pueblo Rico en Risaralda con quemaduras de 2.º grado, las que sufrió durante un ritual del fuego que un jaibaná le realizaba para quitarle una diarrea aguda. Por la gravedad de las lesiones, la menor fue trasladada a un centro asistencial en Armenia, donde falleció. Donde definitivamente las complicaciones fue por un tratamiento que hace su jaibaná, pero de igual manera con un diagnóstico de base de una desnutrición. De nuevo se genera la polémica por la atención oportuna de los menores enfermos que no son trasladados a centros asistenciales rápidamente. Que se nos mueren los niños o por desnutrición o por enfermedades diarreicas agudas o enfermedades respiratorias agudas. El año pasado se nos murieron 19, a la fecha llevamos 5, que es lo que tenemos reportados en el CIVIGILA. Con ellos estamos trabajando y les pedimos que antes de llevar a los niños al chamán, que por favor nos lo traigan aquí a nuestros médicos para poderles salvar la vida. Según el sistema de vigilancia de salud del departamento, este sería el quinto caso en el año en el que muere un menor de las comunidades indígenas. Por el momento, la gobernación de Risaralda continúa con la construcción de una maloca en el municipio de Pueblo Rico para que los jaibanás y los médicos tradicionales se encarguen de atender a los menores de edad en esa parte del departamento. En Pereira, Risaralda, Hans Lamprea, CMI, La Noticia. Hans, muchas gracias. Buenas tardes. Human Rights Watch cuestionó los nombramientos de los nuevos comandantes del ejército porque 9 de ellos estarían implicados en casos de falsos positivos y advierte que este es un mensaje nocivo para soldados y oficiales y un duro revés para las víctimas. Human Rights Watch señaló que hay evidencias que comprometen a por lo menos 3 de 9 altos oficiales en procesos de ejecuciones extrajudiciales y otros abusos. Así lo indicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización internacional. Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del ejército. Alguna vez la Fiscalía nos informó que habían 22 generales investigados por temas de ejecuciones extrajudiciales y obviamente hay una preocupación nacional e internacional. Es decir, que estamos subiendo y ascendiendo en el Ejército Nacional a personas que no tienen ningún tipo de ética ni respeto por los derechos humanos. Los generales a quienes se cuestiona son Nicasio de Jesús Martínez Espinel, comandante del Ejército, quien presuntamente hizo pagos irregulares a informantes de falsos positivos entre 2004 y 2006, según información obtenida por Human Rights Watch. También están Jorge Enrique Navarrete, Raúl Antonio Rodríguez, Adolfo León Hernández, Diego Luis Villegas, quien llevaba un proceso adelantado en la Fiscalía General de la Nación. Recordemos que Diego Luis Villegas Muñoz no solamente es investigado, sino que tuvo orden de captura por la ejecución extrajudicial de Homer Alcides Villada, quien fue ejecutado en marzo del 2008 en Montebello, Antioquia, por unidades del Pedronel Ospina. Cierran la lista Edgar Alberto Rodríguez, Raúl Hernando Flores, Miguel Eduardo David Bastidas y Marcos Evangelista Pinto. Este informe se basó con investigaciones que adelanta la Fiscalía General y otras entidades del país. En las últimas horas, 5 líderes de la mesa de víctimas en Barranquilla fueron amenazados y presentaron su renuncia. Fabián, buenas tardes. ¿Cuáles fueron las amenazas? Gina, muy buenas tardes para usted y todos nuestros televidentes. Las amenazas fueron a través de llamadas telefónicas. Algunos de estos líderes denuncian que fueron interceptados mientras transitaban por las calles de Barranquilla en una motocicleta. Según el personero, las amenazas provienen por la selección de las hojas de vida para escoger los nuevos miembros de la mesa de víctimas en este distrito. El representante que tenemos ante las víctimas en la ciudad de Barranquilla
también ha recibido amenaza de muerte, donde le han manifestado que tiene que hacer lo que ha dicho una supuesta patrona, que en cierto momento tendrá que reunirse con él. Denuncian que algunos de ellos han tenido que desplazarse dentro de la misma ciudad por temor a sus vidas. 4 amenazas se presentaron el año anterior. Hasta el momento no han recibido una respuesta concreta de parte de las autoridades. La amenaza ha sido colectiva. Llegan a los sitios donde estamos nosotros y reiteradamente nos dicen que nos retiremos de la mesa. Señalan que no tienen esquemas de seguridad porque según la Unidad Nacional de Protección no corren riesgos. Reciben visitas de la policía en sus hogares una vez por semana. Solamente reuniones, pero una decisión concreta las autoridades no la han tomado. Señalan que en el Atlántico aún no se ha iniciado la política pública de atención de víctimas. Solo existen buenas intenciones de parte de las entidades. Y en crisis se encuentra la IPS encargada de manejar la red pública hospitalaria en el distrito de Barranquilla, pues están invirtiendo más de 1.200 millones de pesos mensuales en atención a mujeres en estado de embarazos, niños y enfermos con patologías de alto costo provenientes de Venezuela. Según la gerente de Mi Red IPS, el operador de la red pública hospitalaria en el distrito de Barranquilla, son más de 12.000 millones de pesos invertidos en atención en salud a esta población. Necesitamos que alguien nos dé garantía de que esos recursos que nosotros estamos invirtiendo en la atención, pues también tengamos un pagador, porque nos va a poner en crisis en algún momento. La mayoría de venezolanos atendidos son las mujeres gestantes, que en el 90% llega sin ningún tipo de control prenatal. Muchos de estos niñitos han terminado en unidad de cuidados intensivos. Tenemos alrededor de 185 que han terminado en unidad de cuidados intensivos. Actualmente existen varios pacientes que llevan más de 2 meses en hospitalización por padecer enfermedades terminales y porque no tienen en dónde vivir. Los pacientes VIH positivos, algunos de ellos están recibiendo medicamentos por convenios con algunas fundaciones. En el caso del Departamento del Atlántico se invierte más de 5.000 millones de pesos en atención en salud a la población venezolana. Desde Barranquilla, Fabián Lesmes, CMI, La Noticia. Fabián, gracias, buenas tardes. Y si usted tiene una motocicleta, tenga presente que el gobierno alista una nueva reglamentación para la especificación de los cascos que utilizan los motociclistas. La medida busca proteger las zonas más vulnerables de los motociclistas, como el cuello, la cabeza y la mandíbula, ya que en el 2017 perdieron la vida 3.375 personas y 2.126 en el 2018. Mediante esta resolución, el gobierno busca garantizar la seguridad de los motociclistas. Estos cascos tienen que tener una verificación técnica, que pasen por unas pruebas técnicas por parte de la superintendencia, por la DIAN y por los mismos comerciantes que traen. Ellos van a tener que certificar que esos cascos son de un buen lote y que están certificados para salir a la calle. Ya se va a acabar el tema que están trayendo cascos chinos y les colocan la etiqueta, que es lo que se está viendo en muchos lugares de Colombia. Los nuevos cascos deben contener cortina para el cuello, visera desprendible, visor y cubierta facial interior. ¿Su casco está en buenas condiciones o no está en buenas condiciones? No, está en buenas condiciones. Yo antes de comprarlo hago pruebas de que el casco sea es lo que me protege, mejor dicho. ¿Usted estaría dispuesto a cambiar su casco? Claro. ¿Por qué? Por seguridad. La reglamentación también trae la regulación y vigilancia, donde se venden artículos para las motos. Un intenso debate sobre la aplicación del Código de Policía se cumple a esta hora en la Cámara de Representantes. Congresistas denuncian que se están malinterpretando las normas. Lidier, buenas tardes. ¿Cómo avanza el debate? Gina, muy buenas tardes. Pues justamente ese es el centro de este debate. Los representantes a la Cámara, que fueron los mismos que el año pasado aprobaron este Código de Policía, consideran que hoy las autoridades locales, como los alcaldes municipales y los mismos policías, están interpretando mal el Código de Policía. Y esto es lo que ha llevado a casos como los conocidos recientemente como las sanciones a ciudadanos por vender o comprar comida como empanadas o cigarrillos en las calles de las principales ciudades del país. Porque es que mientras ustedes siguen la orden de un gobernante sátrapa como es el alcalde Peñalosa, que dentro de pocos meses se va a ir, ¿quiénes son los que van a tener el daño? ¿Quiénes son los principales afectados de seguir estas órdenes absurdas y abusivas contra los vendedores informales? No es Peñalosa,
Peñalosa dentro de poco va y sigue vendiendo buses por el mundo. Lo que va a estar afectado es la imagen del policía de base. 294 billones de pesos. La economía informal del día a día, la venta de empanada, la venta de avena, la venta de dulces, de cigarrillos, de gaseosas en cualquier calle de Colombia, entre otras actividades informales, es el 35.1% del Producto Interno Bruto de esta nación. En este momento están empezando a conocerse las respuestas del ministro de Defensa, Guillermo Botero, y el director de la Policía, quienes previamente, antes de llegar aquí a este debate en la Comisión Primera de la Cámara, han manifestado que los casos que se conocieron recientemente se dieron por órdenes judiciales, porque algunos ciudadanos habían puesto tutelas en la Corte Constitucional porque se consideraban afectados por ventas ambulantes, muchas de ellas frente a sus viviendas o locales comerciales. Información desde el Congreso de la República. Didier Chica, CMI, La Noticia. Didier, gracias, buenas tardes. Y estos son los titulares de las noticias que hemos desarrollado hasta el momento en CMI, emisión del mediodía. Colombia abre frontera con Venezuela y gobierno bolivariano pone obstáculos en 3 puentes. Alerta roja por incendios forestales en la Sierra Nevada de Santa Marta. Más de 800 hectáreas quemadas. Human Rights Watch cuestiona al gobierno colombiano por ascensos de generales implicados en casos de falsos positivos. Y estos son los titulares de las noticias que desarrollaremos a continuación en CMI, emisión del mediodía. Ministro de Defensa defiende aplicación del Código de Policía por multa a vendedores de empanadas. Disparado el robo de bicicletas. Se han hurtado 485 durante el 2019. Captadoras ilegales de dinero recibirán entre 10 y 20 años de cárcel, advierte Superfinanciera. El cara a cara entre Donald Trump y Kim Jong-un. Clásico español por semifinal de la Copa del Rey. Real Madrid y Barça buscan un cupo en la final. Continuamos en CMI, emisión del mediodía. En Medellín ya subió a 103 la cifra de homicidios en lo que va corrido del año. Un taxista fue asesinado en las últimas horas en un intento de hurto. Las autoridades ofrecen 10 millones de pesos para quienes den pistas sobre los responsables. Yusi, buenas tardes. ¿Y qué dicen las autoridades ante este incremento en los homicidios? Hola Luisa, buenas tardes. Ellos dicen que esto obedece a varios factores. Uno de ellos es el tema de las extorsiones por parte de bandas criminales, los enfrentamientos, pero también tiene que ver con la delincuencia común como hurtos en el caso de este taxista. Según el informe del Sistema de Información y Convivencia de Medellín, ya son 103 los homicidios en la ciudad en lo corrido de estos 2 meses de 2019. 100 hombres y 3 mujeres. La víctima más reciente es el taxista John Jairo Parra, de 58 años, quien fue asesinado aparentemente en un atraco en el centro de Medellín. Para esclarecer lo más rápido posible este hecho, decidimos en conjunto ofrecer una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien nos entregue información que nos permita dar con la captura efectiva de los homicidas de este taxista en Medellín. El aumento de muertes violentas preocupa a la ciudadanía, especialmente por los robos y extorsiones. Por las amenazas, por los panfletos, por todo lo que está sucediendo. Más muertes, más robo, más de todo. Para contrarrestar la violencia, las autoridades enviaron refuerzos especiales a barrios periféricos y al centro de la ciudad. Y en otras noticias de Antioquia, a las 12:30 del mediodía, en Medellín se deterioró nuevamente la calidad del aire. 16 de las 19 estaciones llegaron a naranja en las últimas horas, incluso una llegó a rojo. Ya se sienten algunas afectaciones entre los ciudadanos por enfermedades respiratorias. Fueron 16 de las 19 estaciones de monitoreo del CIATA las que llegaron en naranja, 2 en amarillo y una que alcanzó a rojo, las que provocaron el nuevo deterioro de la calidad del aire en el Valle de Aburrá. Cuando hay esos fenómenos meteorológicos de transición entre la época seca y la época lluviosa, lo que se presenta es una baja nubosidad. Esa baja nubosidad hace que haya poca radiación, es decir, que los rayos del sol no penetren con facilidad a la superficie terrestre, y esa radiación es la que nos ayuda a que los contaminantes se liberen. Ciudadanos ya sienten algunas consecuencias. Sobre todo cuando no llueve, siempre se afecta un poco la calidad del aire, el ardor en los ojos, de pronto en la garganta. Pero tenemos fe en que con las medidas que están tomando vayan normalizando toda la situación. En las últimas horas la mayoría logró bajar, 14 en amarillo y 5 en naranja. Sin embargo, autoridades ambientales reiteran el estado de prevención, pues aún no se estabiliza la atmósfera por la transición de la época seca a lluvias.
Y en otras noticias de Medellín, a esta hora nos encontramos afuera de la cárcel de Bellavista, pues en las últimas horas se fugaron 5 detenidos que permanecían en los calabozos del búnker de la Fiscalía y también en las estaciones de policía. 3 de ellos lograron ser recapturados, pero 2 se encuentran desaparecidos. Según informó el sindicato del IMPEC, se habrían fugado por esa puerta que ven al fondo, aparentemente en un descuido de los 4 custodios que se encontraban con ellos en la sala de información. Esto desde Medellín. Yussi Chaparro, CMI La Noticia, feliz tarde. Yussi, feliz tarde, gracias. Un menor de 2 años recibió quemaduras de 3er grado mientras era cuidado en un jardín comunitario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El ICBF cerró el centro educativo. 18 días duró hospitalizado un menor de 2 años, quien sufrió una quemadura de 3er grado en la parte derecha del abdomen mientras era cuidado en un hogar comunitario a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Óscar Alarcón, padre del menor, manifestó que cuando recogió a su hijo, la descubrió la enorme herida. Cuando le quitamos el pañal tenía la parte quemada, digamos, la piel la tenía pegada sobre el pañal. De inmediato, el menor fue trasladado en ambulancia al Hospital La Misericordia, mientras sus familiares intentaban buscar respuesta de lo sucedido. Llegamos allá de la señora y le preguntamos qué le había dicho a mi bebé. Y la señora, no, él de aquí se fue bien, él se hizo popó, yo le cambié el pañal y él salió bien. Y yo, señora, por favor, ¿qué le hizo a mi bebé? Él no se vino así, él no estaba así. No, él de aquí salió bien. Entonces yo le dije a mi hijo, mi amor, llama a la policía porque esa señora no nos quiere decir qué le hizo al niño. El ICBF aseguró que ante lo ocurrido, ordenó el cierre de un hogar comunitario de la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, luego de que un niño sufriera lesiones físicas, presuntamente en dicha unidad de servicio. Tras el cierre, los más de 14 niños que eran cuidados en el lugar fueron reubicados, mientras que el menor que sufrió la quemadura tuvo que ser sometido a 2 cirugías de reconstrucción de tejidos. Y no paran los delincuentes. 485 bicicletas han sido hurtadas en Bogotá en lo corrido del 2019. De acuerdo con las autoridades, estarían robando 9 diariamente. No para el robo de bicicletas en la capital. Johnny Martínez fue víctima en las últimas horas de los delincuentes en el norte de Bogotá. Los sujetos le hurtaron una bicicleta avaluada en 7 millones de pesos. Llegué al éxito de la calle 106 con 19. Dejé la bicicleta en la entrada del supermercado. Ingresé. Cuando salí ya no estaba la bicicleta. Es decir, fueron cuestión de 2 minutos, 1 minuto. Pero ¿por qué se roban tantas bicicletas en Bogotá? Johan Avendaño, experto en seguridad, asegura que la principal razón sería porque se ha convertido en el medio de transporte más usado. Una de las consecuencias de la crisis del transporte en Bogotá ha sido el incremento del uso de la bicicleta y por supuesto la delincuencia ha visto allí un nicho para su actividad, generando muchísima inseguridad de manera adicional ahora con las personas que utilizan la cicla. De acuerdo con cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá, el año pasado se robaron 7.675 bicicletas en toda la ciudad. No para el hurto de bicicletas en Bogotá. El año pasado fueron robadas en total 7.675, lo que representó que aproximadamente 20 biciusuarios fueran víctimas a diario. Las localidades donde más casos se registraron fueron la localidad de Suba, con 1.175 robos, Engativá, 1.141, Kennedy, 1.001, Usaquén, 997 robos de bicicletas y Teusaquillo con 993 bicicletas robadas. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo corrido de este año ya se han registrado 485 robos de bicicletas en Bogotá. Eso es aproximadamente 9 diarias. Luisa. Gina, gracias. Y una niña de 16 años se opuso a practicarse una prueba de ADN solicitada por su papá biológico. La Corte Suprema de Justicia publicó una sentencia en la cual asegura que ningún menor está obligado a realizarse una prueba de paternidad. El pronunciamiento fue hecho por la Sala Civil al tutelar los derechos de una joven de 16 años que solicitó no ser obligada a practicarse una prueba de ADN para establecer su parentesco con el demandante. La joven manifestó que no le interesaba saber si quien reclamaba el examen de paternidad era su padre, pues no quería deshacer la familia que reconoce desde pequeña y la que le dio los apellidos.
El juez que conoció el caso en primera instancia ordenó la práctica de la prueba, pese a la negativa de la joven. La Corte señaló que la justicia no puede obligar a un hijo a establecer la existencia o inexistencia de una relación biológica con su progenitor cuando no lo desea, porque estaría violando sus derechos a la intimidad, autodeterminación e identidad. Existen otras vías no coercitivas que podrían llevarlo a generar un mejor ambiente para intentar entablar una relación filial con ella. El alto tribunal le explicó al demandante que sus derechos no están por encima de los del adolescente, a la que se le debe garantizar tener una familia y no ser separada de ella. De andar en carretillas a manejar carros pasaron 105 recicladores de Soacha, Cundinamarca, que por largos años se valían de sus caballos para trabajar. La idea es que en el municipio no circulen más vehículos de tracción animal. Llena de nostalgia, Laura Rosso mira esta foto de su esposo, un hombre que con su caballo se dedicó por mucho tiempo al reciclaje. Él fallece, lo mataron, me dejó con 2 gemelas de 5 meses cuando él falleció. Ella tuvo que hacerse cargo de sus 2 hijas, trabajando de sol a sol. Y de ahí me tocó pues seguir trabajando, reciclando. Antes de morir, su esposo entregó el caballo con la esperanza de recibir un carro. Hoy Laura pudo ver este sueño hecho realidad. Él hubiera anhelado mucho estar acá, porque esto era lo que él quería, su camionetica para podernos tener a nosotras bien. No solo Laura, también más de 100 recicladores de Soacha, Cundinamarca, que entregaron en adopción a sus caballos. El cambio es diferente porque con el carro pues ya no se va a sentir palos de agua, ni sol, ni viento, ni nada. La idea es que en el municipio no existan los vehículos de tracción animal. En Soacha no debe haber ningún móvil de tracción animal respectivamente. Cursos de conducción, mecánica y emprendimiento fueron los requisitos para pasar de la popular carretilla a una camioneta. En Noticias del Mundo hoy, el chavismo se moviliza en conmemoración de los 30 años del Caracazo, una oleada de protestas violentas en rechazo a una crisis socioeconómica considerada como el detonante del golpe de Estado liderado por Hugo Chávez contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Venezuela recuerda que el 27 de febrero de 1989, cuando una fuerte crisis social y el malestar de la población con una clase política tildada de corrupta provocaron el Caracazo, una oleada de protestas violentas que dejaron miles de muertos en todo el país. Para muchos fue la reivindicación de las clases populares ante el paquetazo económico aplicado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez y el detonante del golpe de Estado liderado por Hugo Chávez en 1992. Hoy el chavismo convocó a sus filas para conmemorar esta efeméride, argumentando que este es el despertar de un pueblo frente al modelo imperialista. Sin embargo, la compleja situación por la que pasa la actual Venezuela no la aleja a la de hace 30 años, en momentos en el que el fuerte rechazo al gobierno de Nicolás Maduro y la grave crisis polariza y enfrenta a todos los sectores del país, a lo que se suma una fuerte presión del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, quien convocó a una movilización nacional para el día de su regreso a Venezuela, pese a que es considerado por el oficialismo como un prófugo de la justicia. Ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, el exabogado de Donald Trump, Michael Cohen, llamó al presidente racista y estafador. Michael Cohen, el exabogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó fuertes acusaciones en contra del mandatario durante su testificación ante el Congreso. He is a racist, he is a con man, and he is a cheat. Entre varias revelaciones, Cohen acusa a Trump de conocer los nexos de su campaña de 2016 con la organización Wikileaks y su fundador Julian Assange para la publicación de los correos pirateados al Partido Demócrata y así perjudicar la campaña de Hillary Clinton. Además, admitió que en el pasado le mintió al Congreso sobre los proyectos inmobiliarios de Trump en Rusia. El exabogado de Trump ingresará en mayo a prisión para cumplir la condena de 3 años que recibió en diciembre por su papel durante la campaña electoral de 2016. Mientras tanto, inicia en Vietnam la segunda cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos. Los temas son la desnuclearización completa de la península coreana y el levantamiento de las sanciones contra Pyongyang. El líder norcoreano Kim Jong-un y su par estadounidense Donald Trump se reunieron por segunda vez en el marco de una histórica cumbre celebrada en Hanoi, Vietnam, con el fin de alcanzar nuevos resultados en materia de desnuclearización y mejorar sus relaciones diplomáticas. Tras una reunión a puerta cerrada, Trump resaltó la buena relación que ha construido con el líder norcoreano y destacó su intención de lograr que Corea del Norte se convierta en una potencia económica. Por su parte, Jong-un expresó su intención de alcanzar resultados que sean alabados por la comunidad internacional.
생각해보면 좀 어느 때보다도 많은 고민과 노력 그리고 인내가 필요했던 그런 기간이었던 것 같습니다. Se espera que mañana ambos líderes cumplan una apretada agenda de negociaciones junto a asesores y ministros de ambas comitivas antes de entregar declaraciones sobre los avances que deja este nuevo encuentro. Al menos 20 muertos y más de 40 heridos deja un incendio en una estación del tren en El Cairo, Egipto. La conflagración se registró en una de las principales estaciones de trenes del Cairo, en Egipto, tras el choque de una de las máquinas contra una pared, lo que provocó que su tanque de combustible estallara y provocara una gigantesca explosión que alcanzó a las personas que se encontraban allí. Las autoridades informaron que la locomotora ingresó con exceso de velocidad a la estación, lo que provocó que ésta se descarrilara y posteriormente se estrellara. Decenas de bomberos, ambulancias y equipos de emergencia acudieron al lugar del siniestro para atender a las víctimas y hallar sobrevivientes. Por su parte, el gobierno egipcio anunció la creación de un comité para determinar las razones del accidente y encontrar a los presuntos responsables. Aumenta la tensión entre dos potencias nucleares. Pakistán anunció el derribo de 2 aviones de combate de India y el arresto de uno de los pilotos en tierra. Mientras el gobierno indio acusa a los pakistaníes de alojar terroristas en su territorio y prometió aislarlo de la comunidad internacional. Las dos naciones aumentan sus acciones hostiles en su lucha por el control del territorio de Cachemira. Colombia ya conoce a sus rivales en el Suramericano Sub-17 de Perú, que arranca el 21 de marzo. ¡Atención! Los rivales en el difícil grupo B serán Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. ¿Cómo les parece? Ya regresamos. Hola, muy buenas tardes. Nairo Quintana fue el invitado de lujo a la presentación del equipo Boyacá es para vivirla y confirmó que su primer reto en carreteras europeas será la París-Niza. El pedalista boyacense Nairo Quintana se ha convertido en el impulsor de nuevas generaciones de ciclistas boyacenses. Hoy, sacando tiempo de sus entrenamientos, asistió al lanzamiento del Team Boyacá es para vivirla. He madrugado a entrenar para poder no perderme esta gran presentación, como lo hemos hecho todos los años, la preparación aquí para lo que se viene de la temporada en Europa. Comenzaré en la París-Niza. El capo del Movistar Team también se propuso ser embajador para la realización del Tour Colombia 2020 en Boyacá. De los eventos muy importantes del mundo, donde iremos a tener presencia de deportistas de diferentes partes del mundo. Tenemos que prepararnos, toda la gente, la hotelería, los restaurantes y toda la gente comenzar a aportar para tener nuestro departamento bonito y darles una gran bienvenida. Durante el evento, el boyacense compartió palabras de motivación y consejos con los 60 deportistas que competirán en las diferentes modalidades de ciclismo, representando a Boyacá en certámenes nacionales e internacionales. Juan Fernando Quintero recibió permiso de River Plate para viajar a Medellín debido a la enfermedad de su abuelo. Podría regresar a Buenos Aires el próximo fin de semana. Más deportes a continuación. El colombiano Nicolás Benedetti marcó su primer gol con el América de México en la goleada de las Águilas 5-2 ante el Pachuca por la Copa MX, en la que también se reportó con un doblete el delantero Roger Martínez. Después de las 3 de la tarde, rodará el balón en el estadio Santiago Bernabéu, donde se definirá el primer finalista de la Copa del Rey entre Real Madrid y Barcelona. El clásico de ida finalizó 1-1. Sobre las 3 de la tarde también se disputará el juego de ida de la otra semifinal de la Copa Italia entre Fiorentina y Atalanta, que tendrá protagonismo colombiano con Luis Fernando Muriel en el viola y Duván Zapata en el nero azzurro. El tenista español Rafael Nadal volvió al circuito luego de su derrota en la final del Australian Open y debutó en el ATP 500 de Acapulco con un triunfo con un doble 6-3 ante el alemán Mischa Zverev. Mientras que el suizo Roger Federer sigue en busca de su título número 100 y ya está en octavos de final del ATP 500 de Dubái tras dejar en el camino a Fernando Verdasco con un 6-3, 3-6 y 6-3. Más deportes esta noche en Emisión Central con todos los goles por la 7ª fecha de la Liga. Pausa y volvemos. Bienvenidos, esto es lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno es el respaldo dado a la Jurisdicción Especial para la Paz por parte de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos que hoy convocaron a una abrazatón en la puerta de la JEP.
La abrazatón fue convocada por organizaciones sociales y defensores de derechos humanos en la JEP como gesto simbólico de respaldo a esa jurisdicción y para exigirle al presidente Iván Duque que sancione la ley estatutaria. El acto se realiza en momentos en que se discute si el jefe del Estado puede o no objetar una ley especial, como es el caso de la estatutaria, cuando esta incluso ya ha sido avalada por la Corte Constitucional. Justamente esta tarde, el jefe único del liberalismo, el expresidente César Gaviria, junto con la bancada del partido y el exjefe negociador de paz, Humberto de la Calle, estarán visitando a la presidenta de la JEP, Patricia Linares. Lo malo, no ha podido ser controlado el incendio en la Sierra Nevada de Santa Marta. El fuego ya ha consumido más de 800 hectáreas de bosque y varias casas de la población indígena Huayinaca. En alerta roja se encuentra la Sierra Nevada de Santa Marta debido al incendio que consume más de 800 hectáreas y que deja decenas de familias afectadas. No hemos podido acceder físicamente al sitio y estamos coordinando con la Oficina de Gestión de Riesgo toda la logística para la atención de estos incendios. Para contrarrestar esta emergencia, la Fuerza Aérea Colombiana espera el día de hoy realizar la descarga de varios litros de agua con el apoyo del Bambi Bucket. Lo feo vuelve y juega. Un choque de un bus del SITP deja herida a una persona en el centro de Bogotá y de nuevo buses varados de Transmilenio congestionan la movilidad en la ciudad. El accidente ocurrió en la calle 32, muy cerca a la avenida Caracas en el centro de Bogotá. Hacia las 5 de la mañana, ese bus del SITP chocó contra un poste de luz. Una mujer que estaba en el lugar resultó herida. Autoridades investigan la causa del choque, aunque una de las hipótesis es que el conductor perdió el control del vehículo. A esto se suma que el caos de la movilidad sigue siendo una constante por algunos buses varados de Transmilenio. Hoy fue en el norte de Bogotá, pero la semana pasada la calle 32 con avenida Caracas también fue la protagonista del averío de estos carros. Hasta aquí lo bueno, lo malo y lo feo. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Gina. Lisa, gracias. Y vamos con noticias muy amables. En la reciente jornada del Festival Viña del Mar, el cantante Marc Anthony hizo vibrar la Quinta Vergara. Yatra volvió al escenario, pero esta vez para acompañar en la presentación a uno de sus grandes amigos. Estos son los mejores momentos. Te quiero así, deliciosa es sospechar. Por tercera vez, Marc Anthony se presentó en el Festival de Viña del Mar. El artista repasó gran parte de su discografía y le hicieron entrega de los galardones del certamen, la gaviota de plata y la de oro. ¡Viva la salsa! ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena. Martina la Peligrosa representó a Colombia con la canción Tu Culpa en la competencia internacional y demostró que no es novata en el escenario. Fue tu culpa porque tú saliste corriendo, los cobardes salen perdiendo, tú llorando y yo me estoy riendo. El cantante español David Bisbal también dijo presente en la Quinta Vergara e invitó a Sebastián Yatra al escenario para cantar a partir de hoy. Vida de mi vida, a partir de hoy le vendaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva a enamorarse. Hoy será la cuarta noche de artistas y competencia en la versión número 60 del Festival de Viña del Mar, transmitidos por el Canal 1. Hasta aquí las noticias en CMI, emisión del mediodía. Los dejamos en compañía del Sultán. A las 8 de la noche no se pierdan Sin Senos Si Hay Paraíso y a las 9 en punto la emisión central de CMI La Noticia. Que pasen feliz tarde.